Gracias, Manu. Se ha hecho ya un poco tarde, y para no abusar de la caridad del personal, voy a intentar resumir lo que tenía previsto decir. Lo primero es, parece una osadía intentar fijar filosóficamente el pensamiento de Don Giussani cuando lo que éste hizo fue encarnar una vida. Y parece difícil tanto por el significado de la encarnación como con el intento de cosificar lo que él nos quiso decir. No es mi intención, pero sí que es verdad que podemos encontrar en él, desde el punto de vista de la filosofía, algunas intuiciones filosóficas que me parecen que son importantes. Una de ellas, y me pareció desde el principio, desde que me pude acercar a sus textos, es precisamente la noción de experiencia. Y la noción de experiencia, como dice el título de la comunicación, como fuente de evidencia. Y si leemos el sentido religioso y vemos las tres premisas fundamentales, realismo, razonabilidad y la influencia de la moralidad, ¿no? E intentamos ver qué es la filosofía, nos damos cuenta de que estas tres premisas coinciden con tres aspectos fundamentales del pensamiento filosófico. Aquello que se piensa, cómo lo pensamos, es decir, la realidad, el conocimiento de la realidad y la conformidad entre pensamiento y realidad, es decir, la verdad. En su caso, él aplica estas premisas a un objeto concreto, la experiencia religiosa. Yo quiero saltarme esta experiencia religiosa sin más y quedarme con, no tanto como con la formalidad, sino ver qué aporta el concepto de experiencia a esta triple dimensión del conocimiento y de la realidad humana. Lo primero es una cuestión básica. La experiencia solo es verdadera si acaba en un juicio. Por eso me gustaría, yo no puedo desarrollarlo, ver la diferencia que hay entre este concepto de experiencia y la imagen de la experiencia que tenía Kant, ¿no?, en la crítica de la razón pura. Creo que es muy interesante porque uno de los elementos que nos ha hecho perder la realidad y la razón es precisamente el dejar al margen la experiencia y el conocimiento. No es motivo ahora para meternos, pero es lo que hace Kant al situar fuera de la experiencia todo el conocimiento humano. ¿Qué es para Giussani la experiencia? Lo primero es, y que deja muy claro, es que la experiencia, dice él, quisiera precisar que la palabra experiencia no significa exclusivamente probar. El hombre experimentado no es el que ha acumulado experiencias, hechos y sensaciones, metiéndolo todo, por así decirlo, en una misma bolsa. No se trata de acumular experiencias y en la acumulación de estas experiencias encontrar un significado. La experiencia es otra cosa, lo he dicho antes, es encontrar un criterio, un juicio que acerque a la verdad significativa de las cosas. Por eso la experiencia es el criterio que el hombre descubre dentro de sí que permite juzgar la realidad. El hombre encuentra, no fuera, sino dentro, dicho criterio. Es algo inmanente a la estructura originaria de la persona. Quisiera destacar la diferencia que hay o la importancia de este criterio porque es otro de los problemas, a mi juicio, de la racionalidad moderna, ¿no? Ya el Círculo de Viena, dentro del neopositivismo, y Popper, como no seguidor, pero sí conocedor del Círculo de Viena, habían intentado descubrir cuál es el criterio esencial, criterio empírico de significado. En su caso, uno es este criterio empírico o, en el caso de Popper, el falibelismo, ¿no? Creo que podemos adoptar nosotros como criterio de significado esta experiencia o este de experiencia que encontramos en los textos de Don Giussani. Él define esta experiencia como una experiencia elemental, es decir, da un contenido para poder fijar el criterio. Se trata de un conjunto de exigencias y evidencias con las que el hombre se ve proyectado a confrontar todo lo que existe. No es, nacemos con unas exigencias originales. Y la experiencia es precisamente confrontar la vida, la realidad, lo que conocemos, con dichas exigencias originales. De alguna forma, todo nuestro conocimiento no es más que una confrontación con lo original, con el ser mismo de las cosas. La experiencia, por tanto, no es un proceso de autoafirmación del yo, en tanto que son mis exigencias.
El hombre, dice Onyusani, solo se afirma a sí mismo verdaderamente cuando acepta la realidad. Por eso, y continúa la cita, es un criterio objetivo, esto es muy importante, con el cual lanza la naturaleza al hombre a la confrontación universal, al dotarle de este núcleo de exigencias originales, de esta experiencia elemental con el que todas las madres dotan del mismo modo a sus hijos. Si este es el resultado de la constatación de nuestra realidad, nacer con estas exigencias, cuando usamos la razón no podemos dejar estas exigencias al margen. De ahí que la propia definición que muchas veces don Onyusani da de lo razonable, siguiendo a Guitton, me parece interesantísima. Cuando dice, razonable es aquel que somete la razón a la experiencia. Es una fórmula sintética, pero a mi juicio bella, porque no se trata de saltarse esta experiencia. En el momento en que la razón se salta a la experiencia, se vuelve no razonable. Si nos diese tiempo, pudiésemos llegar todas las reducciones de la razón o todas las formas en las cuales en la modernidad reduce la razón, son precisamente saltarse la experiencia, es decir, saltarse este primer paso, este criterio. Y termino. Todo esto no podría ser posible sin otro elemento fundamental de la experiencia, que es la tercera premisa, que es la moralidad del conocimiento humano, o lo que es lo mismo, la libertad. La experiencia como juicio y como evidencia de la realidad exige en nosotros una postura, una decisión. El hombre no es un autómata, sino que es un ser abierto a, es decir, libre. De ahí que no valga compartir las experiencias, sino que es necesario hacer experiencia. Es un reclamo constante a verificar, a juzgar la realidad hasta comprender el verdadero significado, la verdadera ontología de lo real. Advertir el ser mismo de las cosas. Por eso dice Onyusani, la experiencia verdadera sumerge en el ritmo de lo real y nos hace tender irresistiblemente a unificar hasta el último aspecto de las cosas, es decir, hasta el significado verdadero y definitivo de las cosas. No es algo privativo de un sujeto, sino un abrirse a la totalidad de lo real. El resultado de este hacer es el crecimiento del humano. Y lo que caracteriza a la experiencia es el entender, dice Onyusani, una cosa, el descubrir su sentido. La experiencia, por tanto, implica la inteligencia del sentido de las cosas. Y el sentido de una cosa se descubre en su conexión con el resto. No se trata de un camino en solitario o aislado, ¿no? Sino que a través de la experiencia, es decir, de la decisión libre del hombre, de contrastar sus exigencias originales con la vida que lleva, el hombre descubre el verdadero conocimiento de las cosas. Y al descubrir el verdadero conocimiento de las cosas, se descubre también a sí mismo, pero no como algo subjetivo, ¿no? Sino con toda la potencia de la objetividad, ¿no? De alguna manera descubre la novedad de la realidad que se hace presente no por un acto de su entendimiento, sino por una correspondencia, ¿no? Correspondencia con eso que él tiene dentro, una verificación.